Hoy veremos un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Suiza. Frida Keller nació el 24 de diciembre de 1879 en el pequeño pueblo de Bischofszell, en el noreste de Suiza. El pueblo destacaba por su encanto medieval y su creciente industria textil, con una población dedicada principalmente a la pequeña industria y la agricultura. Frida fue la quinta de 11 hijos de Jacob y Anna Keller. Dos de sus hermanos murieron jóvenes. Una experiencia terrible para Frida que le dejó una impresión permanente. La tristeza silenciosa que invadió la casa en esos días permaneció con ella y quedó grabada en su memoria como una pena que nunca la dejó. La familia vivía en circunstancias modestas. Jacob era zapatero, un oficio honesto que implicaba largas horas reparando o fabricando calzado para la gente del pueblo. Su madre, Ana, era costurera y arreglaba ropa para los vecinos los fines de semana. Su madre trabajaba como mesera en una posada local y contribuía al ingreso familiar. El hogar era estricto, marcado por un rígido sentido del deber y poca calidez emocional. Jacob, aunque era un artesano hábil, era conocido por beber, lo que a menudo causaba tensión en el hogar. A pesar de la presión de la vida diaria, la educación era una prioridad creciente en Suiza. La educación primaria obligatoria se convirtió en ley federal en 1874, aunque varias regiones ya la implementaban antes, en el siglo XIX. Frida asistía a la escuela local, donde sus clases se enfocaban en alfabetización básica, aritmética, instrucción religiosa y materias prácticas destinadas a preparar a los alumnos para los roles que se esperaba que desempeñaran en la vida. Al terminar sus estudios, Frida trabajó en el comercio de bordados como cortadora de hilos. A los 16 años, Frida fue aprendiz de sastre para damas. Era muy buena en su trabajo y su empleador la describió como una chica diligente y bien portada que nunca dio motivo de crítica. Cuando terminó el aprendizaje, decidió regresar a casa para ayudar a su madre. Quería aprender a cocinar y administrar una casa, pues creía que sería esencial al ser esposa y madre. Pero Frida no solo se quedó en la casa, también aceptó un trabajo de medio tiempo en una posada local, que era propiedad de un hombre llamado Karl Simmel, quien era un amigo cercano de su padre. Sus tareas iban desde atender a los huéspedes hasta ayudar en la cocina, lo cual al principio disfrutaba mucho. Su hermana Berta, 3 años mayor, ya había sido mesera del señor Simmel, pero a finales de mayo de 1898 se negó a seguir ahí. No dio ninguna razón para su decisión, solo dijo que no volvería. En ese momento, Frida tenía 18 años, y mientras trabajaba en la posada, el señor Karl Simmel, un hombre casado con 2 hijos, la envió al sótano a buscar vino. Apenas bajó, él la siguió y cerró silencioso la puerta. En ese espacio cerrado y tenue no había escapatoria. El señor Simmel abusó de ella, usando amenazas de violencia para silenciar cualquier resistencia. Después le advirtió que nunca hablara de eso y que si se lo contaba a alguien, especialmente a su padre, habría graves consecuencias. Ella se sintió muy avergonzada y guardó en silencio lo que le había pasado. Se encerró en sí misma, su vivacidad habitual se apagó por el miedo y la confusión. Dejó de querer ir a la posada y le dijo a su madre que no regresaría, sin dar explicación alguna. Durante una semana puso excusas para mantenerse alejada, pero finalmente su padre insistió en que debía regresar, sin saber los peligros que su hija enfrentaba al estar cerca del señor Simmel. Como Frida había trabajado como modista, el señor Simmel le pidió que arreglara un vestido que su esposa solía usar con frecuencia. Frida hizo lo que él le pidió, y cuando terminó, lo llevó a su habitación. La señora Simmel no estaba, y una vez dentro del dormitorio del posadero, el señor Simmel volvió a aprovecharse de ella, agrediéndola bajo amenaza de violencia. Esta violación fue una cruel repetición, y la dejó sintiéndose atrapada e indefensa. El miedo y la vergüenza pesaban mucho sobre ella, opacando los pocos momentos de esperanza a los que pudo haberse aferrado después de esto. Cada visita a la posada era motivo de temor, aunque debía ser un lugar seguro. Unas 6 semanas después, Frida descubrió que estaba embarazada. Temiendo el juicio y el desprecio que le esperaban, dejó su hogar y se fue al pueblo cercano de San Galo, donde encontró trabajo como costurera. Allí logró ocultar su embarazo.
Desesperada, ocultaba las pruebas de su sufrimiento ante una sociedad que solo la juzgaría y brindaría poca compasión o comprensión. Sin embargo, aproximadamente 2 meses antes de que naciera el bebé, su empleadora, una señora llamada señorita Temp, se dio cuenta de que estaba embarazada y le preguntó sobre su situación. Frieda le contó lo que había pasado y lo aislada e indefensa que se sentía. También le pidió que hablara con sus padres. La señorita Temp no la condenó, de hecho, le ofreció amabilidad, discreción y la promesa de apoyo. En una sociedad que les daba tan poco a las madres solteras, la señorita Temp fue a ver a los padres de Frida. Pero tristemente, la reacción del señor Jacob Keller fue tanto predecible como completamente carente de compasión. Declaró que su hija nunca volvería a poner un pie en su casa. No obstante, la madre de Frida reaccionó distinto. Viajó a St. Gallen para acompañarla y darle el apoyo y consuelo que requería. Fue entonces cuando Frieda finalmente compartió toda la historia de la terrible experiencia que había sufrido a manos del señor Simele, un hombre que alguna vez fue considerado un amigo de confianza de la familia. Junto con la señorita Temp, la madre de Frida ayudó a hacer los arreglos para que, una vez nacido, el niño fuera colocado en un orfanato dirigido por monjas católicas. La señorita Temp prometió a Frida que podría volver a su trabajo tras recuperarse. El bebé, Ernst, nació el 27 de mayo de 1899. Tras instalarse en el orfanato, Frida volvió a trabajar con la señorita Temp, pero tuvo problemas económicos. Aunque su madre avisó al señor Simele del nacimiento de su hijo, él solo mandó 80 francos para ayudar con el cuidado del niño en el orfanato. Ese fue el total de su participación, y después de ese único pago, no ofreció ningún apoyo ni mostró más interés en el bienestar del niño. Frieda intentaba visitar a su hijo tan seguido como podía, pero con el tiempo, las visitas se volvieron más infrecuentes. Cada vez que iba al orfanato, sentía amor, culpa y tristeza. Siempre batallaba para conseguir el dinero de las cuotas, lo que aumentaba su sufrimiento. Al morir su padre, en 1901, le dejó una pequeña herencia, pero en lugar de cuidar ese dinero ella misma, se lo confió a uno de sus hermanos, quien luego lo gastó todo. Y ese era dinero que podría haberse usado para ayudar a pagar el cuidado de su hijo. Frieda todavía mantenía una relación con su madre, y a menudo le confiaba su ansiedad y sus miedos sobre el futuro, así como el dolor que había sufrido en el pasado. Y se sorprendió mucho cuando su madre le compartió un secreto oscuro y doloroso propio. Le contó a su hija que muchos años antes de casarse con el padre de Frieda, había dado a luz fuera del matrimonio, y dijo que se sentía tan sola y abrumada que, en su desesperación, mató al recién nacido. Por ese acto había pasado 6 años en prisión. La confesión sorprendió a Frida y la acercó más a su madre. Solo 3 semanas después, Anna Keller tuvo un derrame cerebral y murió. Aunque Frida estaba muy triste por la pérdida de su madre, sus problemas apenas comenzaban. Recibió una carta del orfanato informándole que su hijo ya tenía 4 años. Y según sus reglas, no podían mantener a un niño nacido fuera del matrimonio después de esa edad. Así que le pidieron a Frida que hiciera arreglos para el futuro de su hijo, enfrentándose a opciones limitadas y perspectivas inciertas. Ella pidió a la matrona que su hijo se quedara hasta principios de mayo, pues buscaba arreglar que lo llevaran con una tía en Múnich. Pensaba que para entonces todo estaría listo. La matrona aceptó su petición. Frieda estaba comprometida y debía contarle a su prometido sobre su hijo. Ella estaba muy nerviosa por hacerlo, pero esperaba que él lo entendiera. Sin embargo, después de decírselo, él terminó el compromiso. El 2 de mayo de 1904, Frieda fue al orfanato para recoger a su hijo. Ella agradeció a las monjas que lo cuidaron todos estos años y les informó que se iba a Múnich. Aproximadamente un mes después, el orfanato recibió una carta informándoles que el pequeño Ernst Keller se estaba adaptando cómodamente a su nuevo hogar. Las monjas sintieron un profundo alivio y tenían la esperanza de que tanto Frieda como su hijo finalmente pudieran empezar a seguir adelante con sus vidas. La tarde del 7 de junio de 1904, una pareja que paseaba por un bosque cerca de St. Gallen hizo un hallazgo macabro. Mientras pasaban por el bosque de Hagenbuch, sus ojos captaron algo entre la maleza. Al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que era el cuerpo de un niño pequeño. Su cabeza estaba expuesta y el resto del cuerpo oculto bajo hojas y tierra.
La policía fue contactada de inmediato y acudió rápidamente al lugar. Supusieron que una tormenta violenta que había azotado la zona más temprano ese día había alterado la tumba poco profunda y dejado al descubierto los restos del niño. Un pedazo de cuerda en el cuello del niño llevó a los oficiales a confirmar que su muerte no fue accidental. El forense determinó que el niño llevaba al menos 6 semanas muerto en ese momento. El miedo crecía en el este de Suiza porque varios niños de 5 a 8 años habían desaparecido. Muchos temían que un asesino de niños estuviera suelto. Y por supuesto, el hallazgo de otro cuerpo solo profundizó la sensación de inquietud. Aunque no se conocía la identidad del niño, su muerte solitaria en el bosque confirmaba las sospechas más oscuras de la región. A las autoridades les costó identificar al niño fallecido, así que el 13 de junio publicaron un anuncio en un periódico local con una breve descripción del niño y detalles de su ropa. Con la esperanza de que alguien lo reconociera, 2 monjas del orfanato se presentaron para decir que creían que el pequeño era Ernst Keller, de 4 años. Las autoridades no perdieron tiempo y fueron a hablar con su madre. Cuando empezaron a interrogar a Frida, ella parecía muy seria y después de secarse las lágrimas, confesó el asesinato. Ella explicó que se sentía atrapada, avergonzada y asustada. Su voz temblaba como si hubiera llegado a su límite. A inicios del siglo XX en Suiza, la vida era difícil para mujeres solteras, con hijos fuera del matrimonio. La sociedad veía a esas mujeres no solo con desaprobación, sino con desprecio. Se las consideraba moralmente caídas e incapaces de acceder a un trabajo respetable o al matrimonio. Muchas perdieron sus hogares, medios de vida e incluso a sus familias. Frida ya había vivido esto. Su padre la echó de casa. El hombre con quien pensaba casarse la rechazó al descubrir sus secretos. Y el orfanato que había cuidado de su hijo ya no podía mantenerlo. Ella no tenía dinero, ni esposo, ni apoyo. Ella les dijo a los investigadores que temía que la gente se enterara de su hijo y que su reputación quedara arruinada para siempre. Ella pensaba que ningún hombre se casaría con ella y que su jefe dejaría de emplearla. Ella comentó que entre mujeres el juicio era cruel y se sentía sola con su hijo, sin ver futuro para ambos. Cuando los oficiales le preguntaron cuándo había planeado el asesinato, ella respondió que no podía recordarlo, pero era algo en lo que había pensado y decidió llevar a Ernst al bosque, donde luego lo mató y lo enterró. Pero insistió en que no fue un acto cometido por algún sentimiento negativo hacia su hijo. Fue el acto de alguien que se había quedado sin opciones y no veía una salida. Agregó que decirle al orfanato que se lo llevaba a vivir con una tía en Múnich había sido un intento desesperado de retrasar lo que no podía enfrentar. Mientras hablaba, estaba muy emocionada y dijo que creía que su miedo a la vergüenza había superado cualquier otro instinto, y que las expectativas rígidas e implacables para una joven la habían dejado con muy pocas opciones. Sin embargo, por muy trágica y desesperada que haya sido su historia, la ley no podía ignorar la gravedad de sus acciones y Frida Keller fue acusada formalmente de asesinato. El juicio comenzó el 11 de noviembre de 1904 en el Tribunal de St. Gallen y atrajo una gran atención pública. Frida se sentó pálida y serena en el banquillo mientras sus abogados defensores pintaban retratos indirectos de su estado emocional en las semanas previas a la tragedia. Describieron a una mujer desgastada por presiones personales, cada vez más consumida por la soledad y que sufría de ansiedad y una sensación creciente de desesperanza. Le informaron al tribunal que no fue un asesinato a sangre fría, sino un trágico acto cometido en un momento de gran agitación emocional. Debería juzgarse como homicidio involuntario, no asesinato. La fiscalía tomó otro enfoque. Pidieron justicia para Ernst, un niño indefenso de 4 años, quien, enfatizaron, fue cruelmente traicionado y asesinado por la única persona en quien debió confiar sin dudar, su madre. Afirmaron que las pruebas mostraban una historia de intención y que no fue un acto impulsivo, sino una decisión deliberada y cuidadosamente ejecutada. Y el fiscal insistió en que nada menos que una condena por asesinato sería suficiente en la corte. Frida explicó que se había sentido completamente sola en su situación, con su madre fallecida y sin nadie en quien pudiera confiar, por lo que había guardado todo para sí misma.
Ella confesó que creía que quitarle la vida a su hijo, de alguna manera, pondría fin a su ansiedad constante y a esa abrumadora sensación de vergüenza que parecía haberse apoderado de ella. Las monjas del orfanato dieron su testimonio y recordaron que Frida rara vez iba a las visitas y a menudo tenía dificultades para ponerse al corriente con los pagos. Cuando sí se presentaba, dijeron que sus visitas eran breves y marcadas por una interacción mínima o poco afecto hacia su hijo. Comentaron que, aunque el niño saludaba feliz a su madre, ella nunca lo abrazaba, besaba ni tomaba su mano, y siempre rechazaba invitaciones a eventos como Navidad. Concluyeron describiéndola como alguien distante y carente de instinto maternal. Berta Keller, hermana de Frida, compartió un revelador relato sobre su pasado. Ella le contó al tribunal que una vez trabajó como mesera en la posada propiedad del señor Simele, un hombre casado con 2 hijos. Según Berta, él siempre perseguía a las jóvenes camareras, y una de ellas le confesó que él la había obligado repetidamente a realizar actos indecentes. Ella dijo que al principio no sabía si creer la historia, hasta que el señor Simele comenzó a tratarla de la misma manera. Con voz suave, contó cómo intentó resistirse, pero él era muy fuerte. Ella continuó diciendo que luego él la amenazó con decirle a su padre que no era el tipo de chica que él pensaba si se atrevía a hablar. Temiendo el daño a su reputación y la posibilidad de que su prometido se enterara, permaneció en silencio, pero después de su terrible experiencia, nunca volvió a trabajar en la posada. A pesar de los esfuerzos de la defensa por explicar el estado mental de Frida y las circunstancias que la llevaron al crimen, la ley no consideraba el contexto personal o psicológico. Al día siguiente encontraron a Frida Keller culpable y fue sentenciada a muerte. El veredicto se convirtió en tema de conversación no solo en St. Gallen, sino en toda Suiza. Muchos residentes se sorprendieron de que una mujer tan afectada por un trauma fuera castigada tan severamente. Las organizaciones feministas la defendieron de inmediato, insistiendo en que era una injusticia. Ejemplificaba cómo los hombres trataban a las mujeres en el sistema legal. El apoyo a Frida creció rápido. Figuras notables, incluyendo al escritor Carl Albert Lousley y al renombrado psiquiatra August Forel, condenaron públicamente el veredicto. En su opinión, el verdadero criminal era un hombre que había explotado a Frida, un hombre que no enfrentó consecuencias legales por sus acciones ni por su falta de responsabilidad. La prensa también opinó, aunque no siempre fue comprensiva. Mientras que varias publicaciones criticaron la severidad de la sentencia y se hicieron eco de los crecientes llamados a la clemencia, otras adoptaron un tono más duro. El periódico católico, llamado el Auschwitz, calificó a Frida de asesina a sangre fría, acusándola de llevar una vida inmoral. El panorama mediático se volvió un campo de batalla de opiniones, unas compasivas y otras condenatorias, ante la presión del público y defensores influyentes. El caso fue revisado el 28 de noviembre de 1904, solo unas semanas después del juicio. El Consejo Legal votó abrumadoramente a favor de conmutar su sentencia de muerte en su lugar. Frida Keller fue sentenciada a cadena perpetua que debía cumplir en confinamiento consolidado, con la condición adicional de que nunca hablara sobre su juicio. Aunque Frida no podía hablar de su caso, otros sí lo hacían. Esto puso en evidencia el fracaso del sistema legal para distinguir entre un asesinato premeditado y actos cometidos bajo una angustia emocional extrema. En los años que siguieron, se introdujeron reformas y el Código Penal suizo fue modificado para incluir el asesinato intencional y no intencional. Las hermanas de Frida, que eran más conscientes que nadie de la dura crianza que ella había soportado, nunca dejaron de luchar por su liberación. Ellas continuamente solicitaban a las autoridades, escribían cartas y evitaban que su nombre fuera olvidado. Su persistencia finalmente dio frutos, y el 25 de noviembre de 1919, después de 15 años en prisión, Frida Keller fue finalmente liberada. Pero su libertad tuvo un costo terrible. Los años de aislamiento la dejaron traumatizada. Salió de la prisión frágil, atormentada por la depresión, y sufría episodios de delirio. Quienes la conocieron decían que era solo una sombra de la mujer que alguna vez fue. Encontró trabajo como costurera, algo que disfrutaba mucho, pero en 1931 aceptó un empleo en un hotel trabajando como limpiadora. En 1937, Frida tuvo un derrame cerebral y su salud empeoró en los años siguientes. Después de esto, su salud mental empeoró y recibió apoyo en el asilo de la ciudad de Münzingham, donde falleció el 7 de septiembre de 1942 a la edad de 62 años.
Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo caso breve